Amén. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por este día, por el privilegio que tenemos de escuchar su palabra. Y le vamos a dar gracias una vez más al Señor porque Dios ha sido bueno, porque el Señor es cercano a nosotros y está por nosotros y con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más queremos darte gracias. Te doy gracias por cada hermano, por cada persona aquí presente, como también, Señor, te doy gracias por aquellos hermanos, amigos que nos ven a través de internet. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu palabra, por esta enseñanza. Señor, gracias porque podemos alimentarnos espiritualmente, podemos alcanzar, Señor, una mayor madurez para que también podamos enfrentar las dificultades, Señor, a través de lo que tu Padre prometes en tu palabra, tus promesas, que nos ayudan, Señor, a estar firmes en cada escenario de nuestra vida, Señor. Por eso que te damos gracias. Gracias porque, Señor, tú eres bueno en gran manera y porque nos bendices cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han pasado por situaciones complicadas durante el año pasado y están pensando que este año no quieren pasar por eso? Yo creo que todos estamos en eso, de no querer pasar por situaciones complicadas en la vida. Y cuando uno pasa por situaciones complicadas en la vida, siempre se está preguntando, bueno, ¿y dónde está el Señor en esto? Cuando hay situaciones o conflictos en nuestra vida, nosotros siempre estamos pensando, ¿dónde está el mover de Dios? Y el tema que hoy voy a compartir es acerca de esto. El mover de Dios en situaciones difíciles. El mover de Dios en situaciones difíciles. Cuando nos vemos enfrentados, como les decía, a tantas dificultades o situaciones de conflicto, a inconvenientes en nuestra vida, circunstancias difíciles, tanto en lo personal, en lo familiar, ¿cierto? Como en la vida de la iglesia, en escenarios como los que hemos vivido nosotros últimamente, la pregunta es, ¿dónde está el mover de Dios? Y en momentos como estos, muchos esperan que Dios venga con un rayo así, ¿no? Con centellas, ¡wow!, que se haga presente y que el suceso que está pasando en tu vida o la situación que estamos viviendo, lo único que deseamos es que venga un avivamiento, que venga un suceso importante, para que todo lo que se está viviendo se disipe, desaparezca, se vaya, y que venga un mover, un avivamiento. ¿Y sabes qué? Un mover y un avivamiento no es simplemente un acto soberano de Dios. Un avivamiento o un mover de Dios es el resultado, pongan atención, muchas veces hemos escuchado de avivamiento, escuchamos de un avivamiento que fue grande en Canadá, escuchamos de un avivamiento en Argentina, escuchamos avivamiento en muchas partes, pero un avivamiento, un mover de Dios es el resultado que se espera en el corazón de las personas. Quiero que pongan atención a esto. Un avivamiento, un mover de Dios se espera en el corazón de las personas por aplicar la palabra, por aplicar los principios bíblicos. No se puede, hermano, esperar un mover de Dios si no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos que dejar de esperar. A ver, muchas personas quieren los de repente. Y nosotros tenemos que dejar de esperar los de repente y comenzar primeramente a buscar incansablemente y en forma agresiva, hermano, en forma agresiva la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que este avivamiento esté en cada uno de nosotros? Tiene que comenzar en la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Sabes dónde comienza el avivamiento? En el corazón. En el corazón de la gente. No esperes un avivamiento, lo vayas a buscar a otro lado. El avivamiento comienza en el corazón de las personas. Y si vamos a buscar al Señor incansablemente, y vamos a ser apasionados, lo vamos a buscar agresivamente, eso va a traer a nuestras vidas cambios. Va a traer cambios al hogar, cambios a la iglesia, incluso cambios en la sociedad. ¿Ustedes creen que se sucederían cosas negativas si todos nosotros estamos buscando, ¿cierto?, al Señor intensamente? Si todos estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, buscando la presencia de Dios, ¿creen ustedes que sucederían cosas como han sucedido en la iglesia? Estoy seguro que no.
Estoy seguro que no. Lo que sucede es que existe la creencia errónea de que simplemente elegir un lugar donde se derramará el Espíritu del Señor, o buscar un lugar donde hay un avivamiento. Ya, vamos a un lugar, nos vamos todos para allá, avivamiento tenemos, ahí está el mover de Dios. Eso no es así, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos limita. Dios no está limitado a un solo lugar para traer un avivamiento. Dios no está limitado para que la presencia de su Espíritu Santo esté en un lugar, o para que estemos esperando un avivamiento o un mover. El avivamiento, el mover de Dios debe estar dentro de nosotros. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, si nosotros tenemos el avivamiento de Dios, donde vayamos, nosotros estamos llevando el avivamiento de Dios. Estamos llevando el mover de Dios, porque nosotros estamos llenos de la presencia, estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces, donde nosotros vayamos, vamos a llevar el avivamiento. Entonces, no esperemos que se derrame un mover o un avivamiento en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. No, el avivamiento está dentro de nosotros. Y nosotros somos los que nos movemos y llevamos ese avivamiento. Muchas iglesias, ¿saben lo que hacen? Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir un mover de Dios, que derrame su unción, un avivamiento. Y luego simplemente a esperar y a esperar. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. Eso es como un juego de azar, es como jugar a la lotería. El avivamiento de Dios comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Y es, hermano, en nuestro corazón donde Dios produce ese mover. Cuando todos han decidido buscarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, ahí comienza el avivamiento. Cuando han aplicado ustedes, ¿cierto?, nosotros, los principios de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos esto, la Biblia, y esto que está acá tenemos que aplicarlo a nuestro corazón, a nuestra vida. Y tenemos que llevarla donde quiera que estemos. Tenemos que aplicar los principios. Y cuando ese avivamiento está en el corazón, todos nosotros podemos aplicar la palabra de Dios, sus promesas, en nuestra vida. Y eso trae avivamiento. Eso trae el mover de Dios. Eso trae resultados. Si yo estoy compenetrado en la palabra, si yo soy estudioso de la palabra, si yo estoy buscando promesas para una situación específica, puntual de mi vida, yo voy a tener esa promesa. ¿Y qué va a traer esa promesa a mi vida? Resultados. Va a traer cambios, va a traer cosas positivas, siempre y cuando yo la aplique a mi vida. Y para aplicar la palabra de Dios a mi vida necesito fe. Amén. Necesitamos fe para aplicar la palabra de Dios. Cuando ese avivamiento está en el corazón de cada uno de nosotros, podemos aplicar la palabra. Como por ejemplo, si vamos a Mateo 7:7, no se olviden nunca de eso. Mateo 7:7, Mateo. Así se aprenden los versículos. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedir y se os dará. ¿Cierto? Fácil. Mateo 7:7, pedir y se os dará. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos en la iglesia lo que hacen es pedir. En otras palabras, lo que hace muchas veces la iglesia es demandar. Demandar a Dios, pedirle a Dios. Y no solo a Dios, hermano. Porque muchas veces se demandan sobre los líderes, sobre los pastores, pero las mismas personas que están pidiendo, ellos no se involucran en poner por obra la palabra. Hay que poner por obra la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Tenemos que poner la palabra en práctica. Ahora, mencionando el libro de Santiago, vamos al libro de Santiago. Santiago 1, versículo 6. Santiago 1, versículo 6. Es importante que si tú quieres tener un avivamiento en tu vida, un mover de Dios en tu vida, tengas fe. Dice, pero pida con fe. Di conmigo, pida con fe. Pero pida con fe, no dudando. Di conmigo, no dudando.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice el versículo 7, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa un hombre de doble ánimo? Una mente dividida. Un día sí, un día no. Un día quiero, otro día no quiero. Eso es tener una mente dividida. Eso es ser de doble ánimo. Y el Señor no quiere que nosotros, como hijos de Dios, seamos de doble ánimo. Amén. Ahora, en Santiago 1:6, aquí se nos dice que tenemos que pedir, ¿con qué? No dudando, ¿cierto? Si yo estoy seguro de lo que estoy pidiendo, no tengo que tener duda en mi corazón. Si yo estoy seguro que la promesa que he tomado para mi vida, para obtener lo que necesito, para alcanzar lo que deseo, y lo estoy pidiendo con fe, es porque yo le estoy creyendo a Dios, no estoy dudando. Amén. Ahora, si dice la palabra que tenemos que pedir con fe, no dudando nada, pero dentro de los parámetros bíblicos, hermanos, tenemos que pedir también con humildad. Yo les decía recién que muchas veces en la iglesia se pide, y se demanda, ¿cierto?, a Dios. Pero para pedir, primero, el primer requisito para pedir las cosas a Dios es fe. Segundo, no dudar. Y tercero, quiero que ustedes lo sepan, tenemos que pedir con humildad. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de Santiago 1? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén. A pesar de que muchas iglesias solamente lo que hacen es pedir, pedir y pedir, muchos no se han posicionado. Y qué importante es posicionarse de la palabra, de las promesas. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios ha preparado para ellos. Qué importante es, hermano. Tenemos que posicionarnos, no solamente pedir. Si nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, tenemos que pedirle al Señor. Y tenemos que estar preparados para ello, para recibir. Otra cosa que nos menciona la palabra, hermano, es que nosotros no podemos asociarnos o gozarnos con las cosas injustas. El Señor nos llama a caminar siempre ¿en qué? En la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Caminar siempre en la verdad. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a Primera de Corintios 13. Muy conocido por todos. Se habla de la preeminencia del amor. Primera de Corintios 13, versículo 6. No se goza de la injusticia, más se goza ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿El mundo tiene la verdad? ¿El hombre tiene la verdad? ¿El amigo? ¿El gerente? ¿El jefe tiene la verdad? Jesús tiene la verdad. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie agrega al Señor quien al Padre si no es por mí. Entonces la verdad está en Jesús. No podemos tener un avivamiento en nuestro corazón, no podemos tener un avivamiento dentro de la iglesia si estamos haciendo lo contrario. Si estamos haciendo lo contrario, viviendo en injusticia, en disensiones, en discusiones, en rompimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3, versículo 7. Por eso que tenemos que caminar en justicia, porque dice el versículo 7 de Primera de Juan 3: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dios es justo, Jesucristo es justo. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día con toda esta introducción? Quiero que aprendamos algunas de las razones por qué las iglesias viven momentos complicados.
¿Ok? Cuando deberían las iglesias mantener el fluir del Espíritu Santo de Dios. Voy a mencionarle 6 puntos importantes en esta tarde. Primer punto. Muchos en la iglesia o dentro de la iglesia creen que solo a través de un avivamiento pueden recibir lo que esperan. El derramamiento es un simple acto soberano de Dios. El mover de Dios, el avivamiento, es un acto soberano de Dios. Ellos creen muchas veces que no hay mucho que puedan hacer al respecto. Solamente muchos dicen, bueno, voy a ayunar, voy a orar, esperar y esperar. Nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, no tenemos que esperar. ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Por qué esperar? Nosotros no podemos esperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en movimiento constantemente. El Espíritu de Dios se mueve ahora en todo el mundo. El Espíritu de Dios está en constante movimiento. Es como un río. Amén. Es el río que está fluyendo constantemente. Y si hay un río que está fluyendo constantemente, lo que tienes que hacer tú es pescar, es sacar, es recoger. Pero para sacar, recoger, obtener, lo que se debe hacer es creer. Porque si el río está fluyendo, el río del Espíritu Santo está fluyendo constantemente, el río de Dios está fluyendo constantemente, entonces lo que tenemos que hacer es que ese río, ¿cierto?, que trae la provisión, nosotros podamos tirar, ¿cierto?, la caña de pescar y empezar a recoger la bendición del Señor. Pero ¿qué se necesita? Se necesita creer y tomar simplemente lo que Dios ha dispuesto. ¿Qué ha dispuesto Dios para ti? ¿Qué ha dispuesto Dios para tu vida? ¿Es la duda? No. ¿Es la incredulidad? No. ¿Cierto? Pero muchas veces viene la duda. Y viene esa incredulidad sutil que está batallando en nuestras vidas muchas veces. Y eso es lo que nos hace muchas veces y lo que impide muchas veces entrar en el mover de Dios. El avivamiento está en nuestro corazón. No busques un avivamiento fuera de tu corazón. El avivamiento nace, se crea en tu corazón. El mover de Dios viene a tu corazón cuando tú pones en práctica la palabra de Dios en tu vida. Y muchas veces la duda, la incredulidad, ¿cierto?, nos impide recibir, o muchas veces nos impide entrar en el mover de Dios. Como iglesia tenemos que estar constantemente en el mover de Dios, pero todo es cuestión de fe. Di conmigo fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tienes certeza de lo que estás esperando para tu vida? Es más, tienes la convicción. Lee Hebreos 11:1, dice la fe es la certeza de lo que se espera. Y si tú tienes la certeza de que va a venir el mover de Dios sobre tu vida, lo que tienes que hacer, hermano, es tener la convicción que sí lo recibirás. Aunque no lo veas, tú lo vas a recibir, porque tú eres un hombre y una mujer de fe. Tú caminas por fe y no por vista. Amén. ¿Cuánto lo creen? La iglesia, ¿están conmigo, sí o no? No dudes. No caigas en la incredulidad. No esperes un avivamiento. El avivamiento empieza en tu corazón cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida. Número 2. No puedes ir a un lugar buscando constantemente lo que parece ser. Aquí parece que está la cosa, aquí parece que está bueno esto. No puedes ir buscando lo que parece ser o donde se manifiesta cómo. Lo que debes hacer es buscar en tu corazón. Lo que debes hacer es buscar en tu corazón si tú estás en la búsqueda, en el mover de Dios y no en otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás siempre pensando o buscando el lugar donde va a estar la manifestación o el avivamiento de Dios, eso te va a poner, hermano, en una posición condicional. O sea, tú vas a estar en un lugar donde va a ser condicionado o en forma temporal. A eso me refiero. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que es el mover de Dios.
Recuerda que nosotros no podemos ir de un lugar a otro buscándolos de repente. Ah, aquí de repente el Señor manifestó su gracia. Aquí de repente, en Argentina, en Canadá, oh, avivamiento. Hermano, el avivamiento está en ti. ¿Y sabes cómo empieza el avivamiento? En que tú avives el fuego del don de Dios que el Señor ha puesto en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Es avivar el fuego. ¿Y cómo se aviva el fuego del don de Dios? ¿Cómo creen ustedes? Para que no se apague esa llamita que está en nosotros. Estando en comunión, en plena comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, intercediendo. Hermano, esa es nuestra vida. Si somos cristianos y somos espirituales, nuestra prioridad número uno es el ir en busca de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener directrices, direcciones correctas, no emociones, direcciones. ¿Ok? Porque nosotros no nos movemos por las emociones. Somos creados, tenemos emociones, pero la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar a hacer lo correcto. Amén. Piensa en esto, ¿cuánta gente hoy día, por tener ideas preconcebidas, están buscando un mover de Dios, están buscando un avivamiento, y tanto andar en busca de, después lo rechazan? ¿Saben por qué? Porque no se parecía a lo que estaban esperando, y por lo tanto llegaron a la conclusión que no era lo que ellos querían, o no era lo real. Cuando Dios quiere moverse, lo va a hacer cuando Él quiera. Amén. A la hora que quiera y donde Él quiera. Amén. ¿Ok? Pero te aseguro que si tú le buscas con todo tu corazón, Él traerá un avivamiento a tu vida. Si tú buscas al Señor de todo corazón, indudablemente que el Señor va a buscar un avivamiento, ¿cierto? Va a traer un avivamiento, perdón, a toda tu vida. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que muchas veces se tienen estas ideas preconcebidas donde se está buscando el mover de Dios, donde se está buscando el lugar de Dios. Lo que tenemos que hacer es sacar esas ideas preconcebidas. Y no solo una vez, ¿ok? No solo una vez, sino todos los días. Tenemos que sacar esas ideas. Amén. ¿Estás dispuesto a sacar esas ideas? Esas ideas preconcebidas, esas ideas que muchas veces tenemos y que muchas veces parecen que son las ideas correctas, pero no son las ideas correctas. Ese es el tema. Recuerda que el avivamiento comienza en nosotros. Ahora, ¿cómo está el avivamiento? En tu corazón. Piensa en eso, ¿cómo está tu avivamiento? Amén. Aleluya. Tienes que pensar, ¿cómo estoy yo en la presencia del Señor? ¿Estoy en la palabra de Dios? ¿Estoy practicando la palabra de Dios? ¿Estoy creyendo el mensaje de Dios? No estés pensando dónde se va a mover Dios. Lo que tenemos que hacer es sacar, lo que tenemos que hacer es sacar esas ideas. No solo una vez, sino siempre. Amén. Siempre. ¿Dónde comienza el avivamiento entonces? En el corazón. En nosotros, en nuestro corazón. Y para que ese avivamiento o el mover de Dios sea manifiesto a los demás, eso se va a revelar, ¿sabes cómo? A través de nuestro testimonio. Mira, ¿por qué esta persona o este amigo o amiga es tan especial? Porque él tiene un testimonio de vida. Tiene un avivamiento, tiene el avivamiento, el mover de Dios. Así que recuerda esto. Número 3. Cuando se habla de avivamiento, cuando se habla del mover de Dios, esto es algo delicado. Es muy delicado. ¿Saben por qué? Porque muchos en su mayoría no entienden la naturaleza del mover de Dios. Algunos piensan que si el avivamiento o el mover de Dios es genuino, entonces se preguntan, ¿por qué no es duradero? ¿Por qué no duró en el tiempo? Ahora, esto que yo estoy diciendo es una afirmación de una persona que no tiene un mayor conocimiento, de una persona que es ignorante, ya que el mover de Dios no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Eso es. Cuando el poder de Dios se manifiesta, es el Espíritu Santo. Escucha bien,
Cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando el avivamiento se manifiesta, es el Espíritu Santo que nos mueve, es el Espíritu Santo que se expresa, es el Espíritu Santo que trae consigo cambios ¿en qué? En las personas. Cambios en nuestra manera de pensar, cambios en la familia, cambios en los hijos, cambios en el hogar. Es el Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, y eso se expresa y se lleva, ¿cierto?, a que mucha gente reconozca que es el mover de Dios que está actuando en nuestra vida. Mientras más cercanos estemos de Dios, mientras más cercanos estemos del Señor, más poderoso será el mover de Dios en nuestra vida. Y eso se va a transferir a la gente, donde tú estés, a la iglesia. Pero recuerda esto: al que mucho se le da, dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Cómo estamos? Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Eso está en Lucas 12, versículo 48. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. Él quiere ser, ¿cierto?, el que esté en primer lugar en tu corazón, el que tú le prestes atención. Si una persona se mantiene humildemente, se mantiene en humildad, el Señor va a responder a esa humildad. Pero también el Señor lo que requiere es que nosotros tengamos hambre y sed de Dios, hambre y sed del Espíritu Santo. Si no tenemos hambre, si no tenemos sed de Dios, el Espíritu Santo no puede, hermano, activar ese mover, ya que el Espíritu Santo se mueve ¿por qué? Por la palabra. El Espíritu Santo, ¿a quién obedece? A la palabra de Dios. Amén. Ya que el Espíritu Santo obedece a la palabra de Dios y no a nuestras emociones. El Espíritu Santo, voy a repetir, obedece a la palabra de Dios y no a nuestras emociones. Emocionalmente, nosotros nos acoplamos a situaciones que van a traer perjuicio a nuestra vida. Es por eso que muchas veces yo he mencionado: no tomes decisiones emocionales, porque te vas a equivocar. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puedo tomar decisiones emocionales? Es cuando tú estás en una situación vulnerable, es cuando tú estás pasando por una aflicción, es cuando tú estás pasando por una situación complicada en tu vida y tú necesitas tomar una decisión, pero no la tomes. Cuando hay situaciones complicadas en la vida, lo que tienes que hacer es esperar en el Señor, pedirle dirección a Dios, pedirle dirección al Espíritu Santo, pero nunca tome decisiones en un estado conflictivo. Nunca tome decisiones cuando estás pasando por situaciones complicadas en la vida. Espera un tiempo, espera un momento, porque te vas a equivocar. Es lo que pasa en la iglesia. Muchos toman decisiones y por emoción yo me acoplo a esa decisión. Pero tienes que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es importante que estemos en la palabra, que estemos en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que estar en la verdad. Entonces, hermano, tenemos que obedecer la palabra y no a nuestras emociones. Amén. Número 4. El avivamiento o el mover de Dios debe ser la cosa más importante en nuestra vida ante otras cosas. Si queremos nosotros mantener un fluir constante del Espíritu Santo, tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que nos puedan apartar de este mover o de este avivamiento. ¿Cómo qué cosas? Y aquí entramos a conversar de las prioridades. Digo prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades, hermano, hoy día? ¿Tu prioridad número 1 es buscar la presencia de Dios? ¿O tu prioridad hoy día es lo material? ¿Tu prioridad hoy día son otras cosas, pero no Dios? Entonces tienes que canalizar cuáles son tus prioridades. Nosotros no podemos, incluso, hermano, no podemos estar agregando más cosas que las necesarias a nuestra lista de todo lo que tenemos que hacer. A lo mejor tienes tantas cosas que hacer y tú estás agregando a esa lista mucho más cosas. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Si en medio de todas esas cosas que tú estás haciendo,
y agregando más cosas. ¿Dónde está Dios? En esa prioridad de tu vida. ¿Dónde está? Pero sí está cuando estamos en aflicción. Sí está Dios cuando realmente estamos en necesidades. Y ahí nos acordamos que tenemos que ir a la presencia de Dios. Hermano, no lo hagas así. Primero busca la presencia de Dios. Primero busca el avivamiento de Dios. Primero busca el mover de Dios. Esa tiene que ser tu prioridad número uno en la vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las actividades, muchos de los afanes de la vida ahogan el mover de Dios. ¿O no? No tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de estar en la presencia de Dios. No tengo tiempo de estar leyendo la Biblia. No tengo tiempo, y se te pasa el tiempo y empiezas a ahogar el avivamiento de Dios en tu vida, el mover de Dios en tu vida. Nosotros todos debemos estar comprometidos con el mover de Dios a costa de todo, ¿no? A costa de todo. Muchos quieren pedir, recibir de parte de Dios, vivir este avivamiento, pero no están dispuestos a mantenerlo. Qué rico estar en el avivamiento de Dios. Es rico estar en el mover de Dios, pero muchos no quieren mantenerlo en su corazón, hermano. Personalmente yo he visto que muchos se impresionan del mover de Dios. ¡Wow! Impresionados del avivamiento, pero no quieren permanecer en ese avivamiento. Solo se emocionan. Es un momento de emoción, es la emoción del momento. La realidad, hermano, es que la mayoría de la gente solo desea participar del mover de Dios, pero sus prioridades le apartan muchas veces. No solo se requiere ser parte, sino que vivir y mantener ese avivamiento en nuestro interior, en nuestro corazón. Es una tarea. Ahora, si tus prioridades son otras, hermano, antes que las de Dios, ¿cierto? Entonces no podrás permanecer y mantener el avivamiento de Dios en tu vida. Es tu decisión. Si tú estás buscando hoy día a Dios, tienes que hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que va a decir Dios. ¿Okay? Número 5. Cuando hablamos del mover de Dios, no solo se trata del ministerio. Cuando hablamos de mover de Dios, no solo se trata de la iglesia, no solo se trata del reino, o de la reputación de una persona, o la popularidad de una persona. Una vez más, muchos quieren un avivamiento o el mover de Dios para construir su propia iglesia. ¿Escucharon eso? Y no su realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad de las personas que quieren, entre comillas, tener un mover de Dios para instalar su propia iglesia? Debemos tener cuidado con esta actitud, hermano, porque esta misma actitud nos descalifica. ¿Cuál es tu intención? Muchos quieren las multitudes, la fama, muchos quieren el dinero, pero realmente muchos no están interesados en el mover o en ir, hermano, a rescatar a las personas. En ir a rescatar a las personas, sino tener éxito ¿en qué? En los ojos de la cristiandad. Oye, mira, el éxito que tiene. Pero eso es una motivación errada, equivocada. Otras iglesias quieren tener su propio mover, ¿cierto? Un mover, un avivamiento de propiedad privada, de manera que pueda ser la iglesia exclusiva, la iglesia especial. Les dije anteriormente, Dios se va a mover en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier lugar, porque el Espíritu Santo de Dios está en constante movimiento. No solamente se limita a un lugar. El avivamiento de Dios lo llevamos nosotros. Si nosotros tenemos esa actitud, entonces es una mala actitud. Es una actitud y eso se llama egoísmo. Número 6. Finalmente, cuando se decide permanecer en el mover de Dios, ¿cuántos quieren permanecer en el mover de Dios? ¿Cuántos quieren permanecer en el avivamiento de Dios?
¿Sabes qué viene, hermano? Cuando uno quiere permanecer en el avivamiento de Dios y permanecer en Él, tribulación. ¿Viene tribulación? ¿Por qué tribulación, pastor? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides, te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú decides que este mover de Dios venga a tu vida, cuando tú decides que este avivamiento de Dios venga a tu corazón, muchos no lo van a entender. Muchos van a decir: ¿qué le pasó? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Y qué empieza a suceder? Que con esa decisión que tú has tomado de decirle: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, quiero un mover, quiero un avivamiento, los amigos te empiezan a dejar. ¿O no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque muchos ya no están entendiendo de tu decisión. Pierdes amigos, muchas veces pierdes familia, posiblemente pierdas dinero, como también pierdas reputación. Y te puedo mencionar muchas cosas. Y en esta situación, hermano, tú nunca debes retroceder. Di conmigo: no retrocedo. Entonces, si tú estás diciendo no retrocedo, no hagas ningún esfuerzo intentando seguir o conseguir aceptación de la gente. Tú lo que tienes que hacer es conseguir la aceptación de Dios, no conseguir la aceptación de la gente. No lo hagas. Que la obra del Espíritu Santo haga el trabajo en tu vida, hermano. Que la obra del Espíritu Santo haga la obra en la familia, con tus amigos. No retrocedas debido a la controversia que pueda haber. Lo que tienes que hacer es descansar en Dios. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué hacemos muchas veces? Nosotros reaccionamos, somos seres humanos, muchas veces reaccionamos a las críticas. ¿Y qué pasa? Cuando estamos reaccionando a las críticas, no me gustó lo que dijo, y empezamos a argumentar cosas que van a salir de nuestra mente y por nuestra boca y que posiblemente va a dañar a la otra persona. Nosotros tenemos que ser testimonio, tenemos que llevar el avivamiento, tenemos que llevar el mover, y eso se va a reflejar en nuestra actitud. Digo conmigo: actitud. Cuando nosotros tenemos una buena actitud en enfrentar las críticas, hermano, en aceptar a la gente tal cual es, tenemos que ser sabios. Por eso el Señor dice en Santiago: si no tienes sabiduría, pídela a Dios. Si necesitas inteligencia, pídela a Dios, porque el Señor te la dará. Entonces tenemos que ser sabios, no tenemos que caer en la controversia. Descansa en Dios. No reacciones a las críticas, no luches contra ellos o intentes cambiar a causa de ellos. No intentes cambiar a causa de ellos, cambia de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Lo que muchas veces se nos olvida es escuchar a Dios y obedecer al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a hacer, no vamos a escuchar críticas, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. No seas guiado por lo que ves, no seas guiado por las multitudes, sé guiado por el mover de Dios. Eso es. Por la manifestación de su presencia en tu vida. Sé guiado por la manifestación de la presencia de Dios. Mira, si la presencia de Dios es cada vez mayor en tu vida, te quiero decir algo. Si la presencia de Dios es mucho mayor en tu vida, te puedo asegurar que tú estás en la carrera correcta. Estás corriendo la verdadera carrera. No estás en una senda equivocada. Estás en el camino correcto, siempre y cuando la presencia del Señor sea cada vez mayor en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Necesitamos de Dios, hermano. Los tiempos son difíciles. Los tiempos que estamos viviendo hoy día son complicados. Y tenemos que estar firmes. Tenemos que llevar ese avivamiento a gente que está tan necesitada, a gente que está afligida. Tenemos que llevar el mover de Dios para que la gente crea. Dice la palabra que benditos son los pies de los que anuncian
¿Anuncia qué? La paz. La paz. Nosotros somos portadores de la paz de Dios. Somos portadores del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Hoy día estamos escuchando todas malas noticias. Pero nosotros somos el pueblo, un pueblo establecido, un pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos personas escogidas por Dios para anunciar su palabra, para anunciar su evangelio, para anunciar vida y no muerte. El avivamiento está en nosotros, hermanos. El mover de Dios está en nuestro corazón y nosotros somos las personas encargadas de llevar ese avivamiento, de llevar ese mover de Dios a aquellos que necesitan de una palabra de consuelo, de una palabra de paz, de una palabra de amor. Ahora el Señor dice, no nos extrañéis, dice la palabra de Dios, si el mundo los aborrece. ¿Saben que muchas veces el mundo nos va a aborrecer? Porque estamos en la verdad. Y la verdad está aquí. No nos extrañéis, dice el Señor, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos al pueblo de Dios, amamos a los hermanos. Amén. Si amamos a la gente y estamos cumpliendo el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros, ¿ok? Tú tienes que demostrar ese amor. Ahora, vamos a demostrar el amor, seas correspondido o no seas correspondido. Nosotros tenemos que llevar, ¿cierto?, ese mensaje, porque es un mandamiento de Dios y tenemos que hacerlo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra tarea en este tiempo, en esta tierra. Sea la situación que sea, estés pasando por lo que estés pasando, tú tienes que tener ese mover de Dios en tu corazón y tú no puedes retroceder por las situaciones, por las aflicciones, por las tribulaciones. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que obedecer a la palabra de Dios y hacer las cosas correctas delante de Dios. No poner oído a las cosas negativas, hay que poner oído a las cosas positivas, a las cosas que van a traer edificación a tu vida. No escuches a gente que te está diciendo que tú no sirves. No escuches a gente que te está diciendo tú no vales nada. No escuches a gente que te está diciendo que tú eres un pecador, que tú eres una persona que ha cambiado su forma de pensar. No pienses y no pongas oído en aquellos comentarios que vienen de personas que no son personas positivas. Tienes que juntarte, tener amistad con gente que va a edificar tu vida, que va a ser de bendición sobre tu vida y que te va a llevar a que tú tengas éxito. Amén. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el mover de Dios? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, y declaramos que tú eres bendito, Señor. Padre, que en cada oración tú escuchas nuestra voz, que en cada oración tú escuchas nuestros ruegos. Señor, declaramos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, Señor. Y nuestro corazón está confiando en ti cada día, porque sabemos que por ti somos ayudados, Señor. Por lo tanto, se goza nuestro corazón y podemos, Señor, alabarte con gozo, porque tú eres nuestra fortaleza, porque nosotros somos tu pueblo, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres el ungido, porque tú vienes a salvar a tu pueblo, Señor, y a bendecir, Señor, a tu heredad, como dice tu palabra, porque nosotros somos tu heredad, Señor. Gracias, Padre, porque tú sustentas todas las cosas y las sustentas para siempre. Podemos caminar seguros y confiados,
que si nosotros estamos aplicando tu palabra a nuestra vida, Señor, podemos tener ese avivamiento, podemos tener ese mover en nuestro corazón y podemos llevar ese avivamiento y ese mover, Señor, a aquellas personas que hoy día están necesitadas de conocer, de tener una salida. Padre, nosotros somos los responsables de indicarles cuál es el camino, porque ya nosotros lo tenemos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria y el poder por lo que tú eres, Señor, y por lo que siempre, Padre, tú estás dispuesto a darnos cada día. Te honramos y te glorificamos y te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por estar en este lugar, Señor, porque en este día nosotros pudimos abrir nuestros ojos, porque pudimos respirar, porque pudimos caminar. Señor, esa es tu gracia, ese es tu favor, esa es tu bendición sobre tu pueblo. Señor, no hay nada, Padre, que nosotros no podamos hacer, sino que tú, Señor, lo has hecho todo por nosotros. Padre, y nosotros tomamos de tu bendición. Señor, el río de tu Espíritu está fluyendo constantemente. Solamente tenemos que coger, solamente tenemos que tomar todas las bendiciones que tú has determinado para tu pueblo. Señor, te damos gracias por este día. Y te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Gracias, Señor. El Señor les bendiga a los hermanos que nos ven a través de internet, los que están aquí presentes. Les amamos y que el Señor esté con ustedes. Amén. Gracias.